Solo muérete ya, estoy harta de fingir que me importa, murmuró mi hijo, con la voz cargada de disgusto mientras cerraba de golpe la puerta del coche y me dejaba parada bajo la fría llovizna como si no fuera nada. Nada. La palabra retumbó en mis huesos más fuerte que el chirriar de sus neumáticos. Mis brazos temblaban bajo el peso de las bolsas de la compra demasiado llenas, una se rompió y una cebolla rodó hacia la cuneta, como si ella también quisiera escapar del desastre que era mi vida. No la pasgui. Ni siquiera me moví. Solo me quedé allí congelada bajo esa farola parpadeante, la lluvia empapando mi ropa, mi cabello pegado a mis mejillas como lágrimas que estaba demasiado orgullosa para dejar caer. Mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre desapareciera sin mirar atrás, acababa de decirme que me muriera. Mi hijo, a quien cuidé durante la neumonía, que velé en las pesadillas, que trabajó doble turno para vestir y alimentar. Mi hijo, cuya matrícula universitaria pagué con mis ahorros de jubilación. ¿Y ahora? Solo era una carga, un problema, una mujer de la que deshacerse. Y lo peor, no era el único que pensaba así. Había empezado sutilmente como una nube negra que se desliza sobre un día soleado. Dejó de llamar tanto. Se volvió demasiado ocupado para visitar. Luego empezó a aparecer solo cuando necesitaba algo, dinero, ayuda con los niños, una comida hecha. Cuando dudaba, actuaba como si lo hubiera apuñalado. Pero cuando cedía, desaparecía otra vez. Luego vinieron las mentiras. Los retiros accidentales de mi cuenta. El cheque falsificado. Las facturas médicas que nunca tuve. Había tomado miles y aún así tenía el descaro de llamarme ingrata. No era solo él. Su esposa Vanessa, con su sonrisa arrogante y ojos fríos, nunca me quiso. Me vio como una carga desde el principio. Un peso muerto. La oí una vez en una fiesta decir, ¿por qué sigue viviendo sola? ¿Por qué no se ha mudado ya a uno de esos hogares? Como si yo no estuviera en el pasillo, a 2 pasos de la mesa del vino, sosteniendo a su bebé en mis brazos. Pero esto hoy rompió algo en mí. Viendo cómo ese coche se alejaba, ese resplandor rojo desvaneciéndose en la lluvia, supe que ya había terminado. Termine de quedarme calada. Termine de ser usada. Terminé de amar a quienes me veían como algo desechable. No te despiertas un día y dejas de ser madre, pero a veces te despiertas y te das cuenta que tu hijo dejó de serlo hace mucho tiempo. Esa noche, empapada y temblando, no lloré, no grité. Solo tomé una decisión. Si quería que me fuera, tal vez desaparecería. Tal vez les dejaría ver cómo era la vida sin la mujer que todos daban por sentada. Y cuando volviera, desearían que me hubiera ido para siempre. Al día siguiente desaparecí sin decir palabra. Empaqué una sola maleta con ropa, las pocas joyas que me quedaban y que no habían sido empeñadas para pagar sus deudas y los documentos que aún demostraban que existía. No se lo dije a nadie. Ni a mi hijo, ni a mis hermanos, ni a mis vecinos. Dejé mi teléfono en la encimera de la cocina, con la batería agotada, el buzón lleno de mensajes que ya no tenía fuerzas para escuchar. Compré un billete de autobús solo de ida a cualquier lugar, literalmente. Me acerqué al mostrador, pregunté a la mujer a dónde iba el próximo viaje de larga distancia y ella señaló un lugar que nunca había oído nombrar. Asentí. Eso fue suficiente. Eso era lo que necesitaba, distancia. Millas entre yo y las personas que me hacían sentir un fantasma en mi propia vida. Mientras el autobús se alejaba de la única calle que había llamado hogar, vi la ciudad borrosa pasar por mi ventana, edificios grises, cielos grises, recuerdos grises. Solo llevé conmigo el silencio. Y una promesa. Ya no sería débil. Ya no sería un felpudo. La mujer del asiento 14B no era la misma que le rogaba amor a su hijo. Era alguien nuevo, alguien que volvería más fuerte. Al principio se sintió como libertad, como respirar después de años bajo el agua.
Me registré en una pequeña posada tranquila dirigida por una anciana llamada Celia, que no hacía preguntas y me traía té cada noche puntual como un reloj. Le dije que era escritora, que estaba trabajando en un libro. ¿Me creyó o no le importó? De cualquier manera, me dio espacio. Caminaba por el pueblo dormido durante el día, me sentaba junto al río al anochecer y escribía en mi diario durante horas. Escribí cada traición, cada insulto, cada momento que había enterrado por paz. Me permití sentir el dolor que había dejado a un lado para ser fuerte, y mientras escribía algo se endureció en mí, no amargura, sino resolución. Me di cuenta de que no solo me habían traicionado, me habían robado. Mi dignidad, mi identidad, mis ahorros. Mi hijo había presentado documentos a mi nombre, deudas de tarjeta de crédito, préstamos personales, incluso una hipoteca inversa que nunca autoricé. Ya no era solo abuso emocional, era fraude financiero. Y cuando llamé al banco desde un teléfono público y fingí ser mi propia abogada, lo confirmaron. Él se había llevado todo. Todo. Esa noche no dormí. Miraba al techo con los puños apretados, el pecho apretado, pero no de miedo, de rabia. Él pensó que me había ido. Pensó que se había salido con la suya. Ese fue su primer error. Sabía que no podía regresar como me fui, no débil, no suplicando. Necesitaba poder. Así que llamé a la única persona que siempre lo tenía, Judith, mi vieja compañera de universidad convertida en abogada de patrimonio. No habíamos hablado en años, pero cuando contestó y escuchó mi voz, se detuvo. «Dime quién te hizo daño», dijo sin dudar. En 2 días estaba en un tren para verme. Trajo archivos, recursos y algo que no había sentido en años: protección. Revisamos juntos mi historial financiero, línea por línea. La evidencia estaba allí: firmas falsificadas, retiros hechos mientras estaba hospitalizada, pólizas de seguro que ni siquiera sabía que existían. Los ojos de Judith se entrecerraron. Esto no es solo robo, es abuso de ancianos, y podemos derribarlo. Lloré, no porque estuviera triste, sino porque alguien finalmente me creyó. Finalmente me apoyó. Me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria, congelar mi crédito y comenzar el proceso para revertir cada cargo fraudulento. Y luego dijo algo que encendió un fuego en mi corazón. No solo vamos a limpiar su desastre, vamos a hacer que pague por ello. Por primera vez en años sentí que tenía armadura y estaba lista para la guerra. Mientras tanto, en casa empezaron los rumores. Vanessa llamó a mi antigua vecina en pánico. ¿Simplemente se fue? ¿Desapareció? Mi vecina le dijo que me fui en silencio, que no me despedí. Eso no es como ella, susurró Vanessa como si realmente le importara. Mi hijo, por supuesto, se mostró tranquilo. Probablemente solo está siendo dramática, dijo. Siempre fue un poco inestable. La ironía me enfermaba. Me pintó como una anciana senil para justificar cada mentira que contó. Y le creyeron hasta que empezaron a llegar las cartas. No notas escritas a mano. Cartas legales. De la oficina de Judith. Citaciones, investigaciones, carpetas de evidencia. Vanessa abrió la primera y, según reportes, palideció. Mi hijo irrumpió en el banco exigiendo respuestas, solo para que le dijeran que su acceso había sido revocado. «No pueden hacer esto, soy su hijo», gritó, pero el gerente fue firme. «Ya no está en la cuenta». Judith se aseguró de eso. Cada semana una nueva parte de su castillo de naipes se derrumbaba. Las tarjetas de compra de Vanessa eran rechazadas. Su hipoteca rebotaba. La SUV que presumía fue embargada. ¿Y yo? Lo veía todo desde una cafetería acogedora en la plaza del pueblo, tomando café, sonriendo por primera vez en lo que parecían décadas. Todavía no había terminado, ni cerca, pero finalmente tenía el control. Luego vino el golpe final. Judith me ayudó a presentar una demanda civil, no solo por daños, sino por el control. ¿Pura notarial? ¿Revocado? ¿Acceso a mi casa? Rescindido.
¿Y la escritura de propiedad? Legalmente transferida nuevamente solo a mi nombre. Al parecer, él había intentado escabullirla a una propiedad compartida. Pero su error fue subestimar a la mujer que lo crió. A la mujer que, incluso con el corazón roto, nunca perdió la razón, solo la paciencia. ¿Y ahora? Ya no me quedaba nada de eso. Cuando le entregaron los papeles, mi hijo me llamó. Por primera vez desde que me dijo, muérete ya, usó mi nombre. Mamá, por favor, dijo, esto es todo un malentendido. Somos familia. No grité. Ni siquiera hablé. Solo acerqué el teléfono y susurré, tú hiciste tu elección. Luego colgué. Sabía que correrían, llorarían con sus amigos, dirían que yo era cruel. Pero no me importaba. La verdad era un espejo que ya no podían romper. Y mientras Judith y yo finalizábamos todo, me di cuenta de que había ocurrido algo más profundo que la justicia. No solo había recuperado mi vida, había reclamado mi alma. Pasaron los días, pero me quedé en ese pequeño pueblo, dejando que el polvo se asentara a mi alrededor como un manto protector. Cada mañana caminaba hasta la panadería de la calle, observando la vida desplegarse entre el vapor del pan fresco y las charlas tempranas. No tenía prisa por regresar, aún no. El dolor de la traición aún se aferraba a mis costillas como una cadena pesada, y sanar requería tiempo, no solo papeles legales y victorias judiciales. Escribí cartas que nunca envié, derramé mi duelo en tinta y lágrimas. A veces leía lo que había escrito y temblaba al darme cuenta de cuánto había tragado durante tantos años. Mi hijo, el niño que había sostenido en mis brazos, por quien había pasado noches en vela, se había convertido en un extraño que quería borrarme. Pero en esa soledad encontré claridad. El amor que di, los sacrificios que hice, no eran deudas a cobrar ni fichas para ser abusadas. Eran regalos, libres, incondicionales y míos para dar o retener. Y desde ese lugar de silencio comencé a reconstruir no solo una vida, sino un yo que me pertenecía solo a mí. Abrí un pequeño diario, lo titulé Mi nuevo comienzo, y en ese título vivía mi promesa, no más huir, no más esconderme, no más ser invisible. Pero incluso en mi nueva fortaleza, el mundo me recordaba lo que había perdido. Una tarde fui al pequeño mercado local a comprar verduras, y la cajera me reconoció por una vieja foto que le mostré a Celia. «Usted es la mujer que se fue del pueblo tan de repente», dijo, con los ojos llenos de simpatía. Sonreí con cortesía, tratando de no dejar que ese familiar pinchazo de vergüenza se colara. Me contó que algunos habitantes del pueblo me habían visto en las noticias, mencionaban la demanda, el drama familiar, la lucha por recuperar lo que era legítimamente mío. Al escucharlo en voz alta me impactó cuán pública se había vuelto mi herida, como una llaga abierta al alcance de cualquiera. Quise decirles toda la verdad, pero ¿cómo se explica una traición a extraños? ¿Cómo justificas huir cuando ellos solo ven a una mujer abandonando su familia? Entonces comprendí que mi pelea no era solo contra mi hijo o Vanessa o las mentiras que contaron, era contra la incomprensión del mundo sobre lo que significa sobrevivir. A la gente le gusta pintar historias en blanco y negro con héroes y villanos, pero la vida real es un desastre. Duele, y a veces lo más fuerte que puedes hacer es irte para salvarte. Levanté la cabeza, pagué por las zanahorias y tomates y me prometí que algún día me pararía frente a todos ellos y contaría mi historia, no como una víctima, sino como una guerrera. En las noches silenciosas, cuando el viento susurraba entre los árboles fuera de mi ventana, a menudo pensaba en el perdón. La idea se sentía como una orilla distante, inalcanzable. ¿Podía perdonar a mi hijo por la traición? ¿Por las mentiras y el robo? ¿Podía perdonar a Vanessa por reír mientras yo estaba rota? ¿Por la codicia que envenenó a nuestra familia? A veces quería gritar que sí, quería creer en la misericordia y la sanación. Otras veces quería gritar que no, enterrar el pasado profundo y no mirar nunca atrás. Judith decía que el perdón no se trataba de liberarlos a ellos del castigo, sino de liberarme a mí misma. Lo entendía en teoría, pero me costaba sentirlo en el corazón. Tal vez algún día llegaría a ese lugar.
pero por ahora me concentraba en recuperar mi dignidad y mi vida. Comencé a ser voluntaria en la biblioteca local, ayudando a los niños con sus tareas y redescubriendo la alegría en la conexión humana más simple. La gratitud silenciosa en sus ojos me recordaba que no estaba rota sin remedio. Yo era más que la suma de mi dolor. Y poco a poco, día tras día, empecé a coser las piezas de mí misma de nuevo. Semanas después, recibí una carta de un abogado que representaba a mi hijo. Era educada, casi conciliadora. Afirmaba que había cometido errores, que lamentaba haberme herido y pedía si podíamos reunirnos para discutir un posible acuerdo. Mi primer instinto fue quemarla, pero luego la doblé con cuidado y la coloqué sobre mi escritorio. Pensé en los años de silencio, en las noches que lloré sola, en las mentiras y el robo. Me pregunté qué tipo de persona quería ser ahora, no por él, sino por mí. Llamé a Judith y le pedí consejo. Ella dijo, es tu decisión, pero ten cuidado. A veces las disculpas son solo tácticas. Decidí que no lo vería en persona. No todavía. En su lugar, respondí a través de mi abogado. Dije que estaba dispuesta a un diálogo solo si incluía responsabilidad completa y un compromiso real de reparar el daño. La verdad era que no quería cerrar la puerta del todo, solo quería proteger mi corazón de volver a romperse. Y en ese momento comprendí algo vital, ya no era la mujer asustada que rogaba por amor. Era la que ponía las condiciones, la que escribía las reglas. Esa noche me senté junto a la ventana, la luna proyectando una luz plateada sobre mi diario. Escribí una nueva entrada titulada Límites. Durante años permití que la gente cruzara mis fronteras, que tomaran y tomaran hasta que no quedara nada. Pero ahora estaba trazando una línea. No sería manipulada, no sería usada. Me protegería con ferocidad, sin importar quién estuviera al otro lado. Fue la lección más dura que la vida me enseñó, pero también la más liberadora. Pensé en el futuro, la posibilidad de reconstruir relaciones o de elegir alejarme para siempre. De cualquier forma, la decisión era mía. Y eso más que nada me dio esperanza. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, estaba luchando. Y por fin era libre. Los días se convirtieron en semanas y encontré un ritmo que no había conocido en años. Sin llamadas exigiendo explicaciones, sin reuniones familiares incómodas llenas de sonrisas forzadas y puñales escondidos. En su lugar había silencio, pesado, sí, pero sanador. Usé ese silencio para pensar, para soñar, para planear. Comencé a dar pequeños pasos hacia una independencia que iba más allá de la simple supervivencia emocional. Investigué programas de capacitación laboral, clases en el colegio comunitario local, incluso consideré iniciar un pequeño negocio en línea vendiendo artesanías hechas a mano. La idea de crear algo en mis propias manos y verlo crecer me resultaba extrañamente reconfortante. Más que nada, quería construir una vida que no estuviera atada a las expectativas tóxicas de mi pasado. Había pasado demasiado tiempo doblándome, rompiéndome y entregando pedazos de mí a personas que no los valoraban. Ahora ya había terminado. Estaba aprendiendo a decir que no sin culpa, a poner mis necesidades en primer lugar sin sentir vergüenza. Era revolucionario, aterrador y emocionante todo al mismo tiempo. En esos momentos tranquilos sentía como el peso de los años se levantaba de mis hombros y respiraba la libertad como aire fresco de montaña. Pero la libertad tiene sus propias batallas. A veces la soledad se sentía como un cuchillo afilado girando en mi pecho. Las tardes eran las más difíciles, cuando la casa estaba en silencio y las sombras se alargaban, los recuerdos se colaban como fantasmas no invitados. Extrañaba la risa de mi hija, la forma en que mi hijo solía sonreír antes de que la amargura lo consumiera. Extrañaba la vida que creí que tendríamos. Luché contra las lágrimas tantas veces que casi olvidé lo que se sentía llorar sin vergüenza. Sin embargo, en esos momentos me recordaba que el duelo era parte de la sanación, no el enemigo. Encontré consuelo en escribir en mi diario y en la amabilidad de desconocidos.
Algunas mujeres del pueblo, al escuchar partes de mi historia, se acercaron con palabras de aliento o una simple taza de café. Esos pequeños actos de compasión fueron como salvavidas. Me recordaban que no estaba sola, incluso cuando sentía que me ahogaba en el silencio. Aprendí a apoyarme en los demás sin sentirme débil, una lección que nunca pensé necesitar, pero que deseaba desesperadamente. Poco a poco, las grietas de mi corazón roto comenzaron a sanar, no perfectamente, pero con suficiente fuerza para seguir adelante. Una tarde, mientras hacía trabajo voluntario en la biblioteca, conocí a una mujer llamada Sara. Era mayor, con ojos amables y una sonrisa suave, y algo en su calidez me hizo abrirme de una manera en la que no lo había hecho con nadie en años. Hablamos sobre la pérdida y la traición, sobre las segundas oportunidades y el coraje de reconstruir. Sara había pasado por sus propias batallas, un divorcio, distanciamiento familiar, enfermedad, y aún así radiaba esperanza. Me encontré ansiando esa esperanza como un salvavidas. Comenzamos a reunirnos para tomar té, compartiendo historias y sueños, y poco a poco empecé a creer en la posibilidad de volver a ser feliz. Sara se convirtió en mi ancla inesperada, un recordatorio de que incluso después de las tormentas más oscuras, el sol puede volver a brillar. Me animó a escribir mi historia, a compartir mi dolor y mis triunfos no como una advertencia, sino como un faro para otros que se sintieran rotos y perdidos. Su fe en mí encendió una llama que pensé que había muerto hace mucho tiempo. Por primera vez vi un futuro no definido por la traición, sino por la resiliencia, la fuerza y el poder silencioso de la esperanza. La batalla legal con mi hijo se prolongó más de lo que esperaba. Cada día traía nuevos desafíos, papeles por firmar, reuniones con abogados y la constante carga emocional de reabrir heridas. Pero me nega a intimidar o silenciar. Cada documento que firmaba, cada vez que me presentaba en la corte, era una declaración. No permitiría que me borraran. Vanessa intentó usar sus habituales manipulaciones, pero se estrellaron contra mi determinación. Ya no era la mujer asustada que ellos conocieron. Era una guerrera armada con la verdad, respaldada por amigas como Judith y Sara y fortalecida por mi propia fuerza, ganada con tanto dolor. Y entonces finalmente llegó el día en que el juez falló a mi favor. La casa volvió a ser legalmente mía y los intentos de mi hijo por desacreditarme fueron desestimados. La sala del tribunal estalló en un suspiro de alivio y un triunfo silencioso. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, pero eran lágrimas de victoria, no de derrota. Me mantuve erguida, ya no rota, ya no invisible. Había luchado y había ganado no solo por la casa, sino por mi dignidad, mi valor y mi futuro. Después del fallo judicial tomé una decisión que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Invité a mi hijo y a Vanessa a reunirse una última vez, no para reavivar lazos rotos, sino para establecer límites claros. Les dije que perdonaba sus errores, pero que el perdón no significaba olvido. No significaba permitirles volver a mi vida sin respeto ni honestidad. Quería paz, sí, pero en mis propios términos. Ellos escucharon, incómodos y en silencio, quizás dándose cuenta por primera vez de que la mujer a la que intentaron destruir se había vuelto irrompible. Esa reunión no borró el pasado, pero me dio cierre. Me alejé con la cabeza en alto, sabiendo que había recuperado mi historia, mi hogar y, lo más importante, a mí misma. Y al mirar hacia adelante supe algo con certeza, sin importar lo que viniera después, jamás permitiría que nadie apagara la luz que tanto había luchado por encender. Las mañanas tranquilas se convirtieron en mi santuario. Me despertaba temprano, preparaba una taza de café fuerte y me sentaba junto a la ventana a ver cómo el mundo despertaba. Durante tanto tiempo mi vida había estado consumida por el caos y el conflicto, pero ahora había espacio para la paz, aunque fuera frágil. Comencé a escribir en mi diario cada día, volcando mis miedos, esperanzas y reflexiones en el papel. Escribir se volvió mi terapia, una forma de entenderme a mí misma y la tormenta que había atravesado. A veces releía entradas antiguas y me asombraba al ver cuánto había avanzado, de sentirme completamente impotente a mantenerme firme con una nueva confianza.
Cada palabra era una victoria, cada página un paso hacia la recuperación de mi voz. Incluso empecé a redactar las primeras páginas del libro que Sara me animó a escribir, queriendo capturar no solo el dolor, sino también la fuerza, las lecciones aprendidas y los momentos silenciosos de gracia. Quería que mi historia fuera un faro para otros que se sintieran atrapados en sus propias batallas, mostrarles que incluso de la traición y la pérdida, la sanación era posible. Una tarde recibí una carta de mi hija. Era breve, vacilante y llena de disculpas. Escribía sobre cuánto me extrañaba, lo confundida y herida que se había sentido por todo el drama familiar, y cómo deseaba que pudiéramos reconstruir lo que se había roto. Mi corazón se estremeció al leer esas palabras. El dolor seguía siendo crudo, pero también lo era la esperanza de una reconciliación. Sabía que el camino por delante sería difícil. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Pero estaba dispuesta a intentarlo con cautela, lentamente y con límites claros. Le respondí con honestidad, compartiendo mis sentimientos y la esperanza de que algún día pudiéramos reencontrarnos. Fue un pequeño paso, pero se sintió monumental. Por primera vez en años sentí la posibilidad de sanar viejas heridas y crear nuevos recuerdos. El pasado no podía borrarse, pero tal vez, solo tal vez, el futuro podía reescribirse. Con el pasar de los meses, mi vida comenzó a tomar un nuevo sentido. Me inscribí en un curso de escritura creativa, ansiosa por perfeccionar mis habilidades y conectar con otros que compartieran mi pasión. El aula era un mosaico de edades y orígenes distintos, pero todos compartíamos el mismo deseo de contar nuestras historias. Compartir la mía fue aterrador al principio, pero el apoyo que encontré allí fue un bálsamo para el alma. Hice amistades que escuchaban sin juzgarme y me animaban a abrazar mi voz. Los talleres de escritura se convirtieron en un refugio, un lugar donde mi dolor se transformaba en arte y mi pasado se convertía en la base de un futuro más brillante. También empecé a ofrecerme como voluntaria en un refugio local, ayudando a otras mujeres que enfrentaban desafíos parecidos a los míos. Dar algo de mí se sintió poderoso, me recordaba que mi sufrimiento no había sido en vano y que mi experiencia podía ser una fuente de fortaleza para otras. La casa, que antes fue un campo de batalla de traición, poco a poco se transformó en un hogar lleno de luz y calidez. Pinté las paredes con colores suaves, llené los espacios con plantas y creé rincones donde la alegría pudiera crecer. Invité a Sara y algunas nuevas amigas a cenar y reímos, compartimos historias y brindamos hasta entrada la noche. Los ecos del dolor pasado aún estaban allí, pero ya no tenían poder sobre mí. Estaba construyendo una vida enraizada en la resiliencia, el amor y la esperanza. Cada pequeña victoria, una ventana reparada, una flor que florecía, una sonrisa compartida, se sentía como un triunfo sobre la oscuridad que había soportado. El hogar ya no era solo ladrillos y cemento, era un símbolo de mi fuerza, un testamento al poder de la supervivencia y la renovación. Al mirar atrás, el camino desde el desamor hasta la sanación fue cualquier cosa menos fácil. Estuvo lleno de lágrimas, ira, dudas y momentos en los que rendirme parecía la única opción. Pero elegí luchar, no por rencor, sino por amor a mí misma y al futuro que merecía. El dolor me moldeó, pero no me definió. Aprendí que la verdadera fuerza nace de la vulnerabilidad, que el perdón es un regalo que me doy a mí misma y que la esperanza es la luz que nos guía en las noches más oscuras. La traición de mi familia dejó cicatrices, sí, pero también encendió un fuego dentro de mí, un fuego que arde con más intensidad cada día. Y ahora, de pie en el umbral de un nuevo capítulo, estoy lista para abrazar lo que venga, sabiendo que ya no soy una víctima, sino una sobreviviente, una mujer renacida. Reconstruir mi vida no fue solo arreglar una casa o escribir mis pensamientos, fue recuperar mi identidad. Durante mucho tiempo permití que otros me definieran, las expectativas de mi familia, sus juicios crueles, el peso de su traición. Pero ahora, cada mañana al mirarme al espejo, veía a alguien que había atravesado tormentas y salido más fuerte.
Empecé a explorar partes de mí que habían quedado sepultadas bajo la culpa y el resentimiento. Daba largos paseos por el parque, notando los detalles que había ignorado durante años, la forma en que la luz del sol danzaba sobre las hojas, el sonido de los niños jugando, el aroma de la tierra mojada tras la lluvia. Volví a pintar, algo que había abandonado desde mi juventud. Los colores y los pinceles se convirtieron en herramientas de expresión, permitiéndome canalizar emociones que las palabras no podían alcanzar. Cada lienzo era una historia, una liberación, un testimonio de supervivencia. Se sentía como un renacimiento, pelando lentamente las capas del dolor para revelar un núcleo vibrante e intacto. Una noche recibí una llamada inesperada. Era mi hermano, el que había guardado silencio durante los momentos más oscuros de nuestra familia. Su voz temblaba, llena de arrepentimiento y soledad. Se disculpó por no haberme defendido, por haber dejado que la codicia y el miedo lo cegaran. Escuché en silencio, sintiendo una mezcla de ira, tristeza y alivio al saber que al menos un miembro de la familia quería sanar. Hablamos durante horas sobre nuestra infancia, las fracturas que se habían formado con el tiempo y la posibilidad de reconstruir algún tipo de relación. No fue fácil y las heridas aún estaban frescas, pero fue un comienzo. El perdón no fue inmediato, pero la conversación abrió una puerta. Me di cuenta de que sanar no significaba olvidar ni justificar el pasado, significaba hacer espacio para nuevos comienzos, por más inciertos que fueran. Esa noche lloré, no de dolor sino de esperanza, con la ilusión de que incluso las divisiones más profundas podrían, algún día, ser superadas. A medida que mi confianza crecía, decidí organizar una pequeña exposición de arte con mis pinturas. El evento fue íntimo, amigos cercanos, algunos vecinos y el grupo de escritura al que me había unido. De pie entre mis obras, sentí un orgullo y una vulnerabilidad que me abrumaron. Cada pintura contaba un capítulo de mi viaje, de la desesperación a la resiliencia, del silencio a la voz. Los asistentes se conmovieron, algunos compartieron sus propias historias de dificultades y esperanza. Por primera vez me sentí vista, no como la mujer traicionada por su familia, sino como una creadora, una sobreviviente y una luz para otros. Esa noche, mientras recogía, Sara me abrazó con fuerza y susurró: «Eres imparable». Sus palabras se quedaron conmigo, recordándome que sin importar lo que viniera, yo era más que mi pasado. La exposición fue más que un evento, fue una declaración de que estaba reclamando mi narrativa, pincelada a pincelada. Aunque estaba forjando un nuevo camino, las sombras de mi pasado se colaban de vez en cuando. Había días en los que la soledad se asentaba como una niebla espesa y los recuerdos de la traición dolían como cuchillas afiladas. Extrañaba terriblemente a mi hija y el silencio entre nosotras era ensordecedor, pero en lugar de ahogarme en la desesperación, aprendí a sentarme con esos sentimientos, a honrarlos sin dejar que me consumieran. Busqué terapia para desentrañar las emociones complejas, duelo, ira, amor y pérdida, todos enredados entre sí. La terapia se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde podía desenredar esos nudos y aprender a confiar otra vez. Fue un proceso lento, a veces frustrante, pero cada sesión me acercaba un poco más a la paz interior. Empecé a comprender que sanar no es lineal, es un camino desordenado e impredecible, pero siempre vale la pena. Estaba aprendiendo a ser más amable conmigo misma, a celebrar los avances aunque parecieran pequeños y a creer que la alegría podía coexistir con el dolor. La lección más grande que aprendí fue sobre el valor propio. Me di cuenta de que no necesitaba validación de quienes me habían herido. Mi valor no estaba atado a su aprobación ni a su reconocimiento. Empecé a establecer límites con las personas que intentaban arrastrarme de vuelta a la toxicidad, eligiendo en cambio rodearme de quienes me elevaban y respetaban. Descubrí que la verdadera familia también podía elegirse, amigos que se convirtieron en hermanos, mentores que me guiaron y comunidades que me acogieron con los brazos abiertos. Esta familia elegida me dio fuerzas cuando mis parientes de sangre no pudieron.
Comencé a involucrarme más activamente como voluntaria, compartiendo mi historia para inspirar a otros y ofreciendo mi mano a quienes enfrentaban sus propias batallas. En el acto de dar encontré sanación, en la conexión encontré pertenencia, y al defenderme a mí misma encontré libertad. Mi vida ya no estaba definida por la traición, sino por la resiliencia, la esperanza y una determinación feroz de vivir bajo mis propios términos. La vida siguió poniéndome a prueba de formas inesperadas, pero esta vez enfrentaba los desafíos armada con resiliencia y claridad. Había aprendido a reconocer las señales de alerta, a protegerme de la manipulación y, lo más importante, a confiar en mis propios instintos. Ya no era la mujer asustada que permitía que otros le robaran la alegría y el hogar. Ahora era una guerrera, firme e inquebrantable. Cuando recibí una llamada de un asesor financiero que me ofrecía ayuda para gestionar mis activos restantes, me mostré cautelosa pero curiosa. Quería reconstruir mis ahorros, planear un futuro que no estuviera marcado por el miedo o la pérdida. Juntos creamos un presupuesto realista y alentador. Sentí un renovado sentido de control sobre mi vida y mis finanzas, algo que no experimentaba desde hacía años. Cada pequeña victoria, pagar las cuentas a tiempo, ahorrar un poco cada mes, se sentía monumental. Estaba recuperando mi independencia pieza por pieza. Los días en los que me sentía aislada se volvieron menos frecuentes a medida que me conectaba con otras personas que también habían enfrentado traiciones y dificultades. Los grupos de apoyo en línea se convirtieron en un salvavidas, un lugar donde se compartían historias similares a la mía sin juicios. Descubrí que muchas personas habían pasado por traiciones familiares y su fortaleza me inspiraba profundamente. Me di cuenta de que no estaba sola y esa comprensión fue poderosa más allá de las palabras. Celebrábamos las victorias de cada quien, ofrecíamos consuelo en los tropiezos y compartíamos consejos para navegar emociones complicadas. Los lazos que formé a través de estos grupos se sintieron genuinos y sanadores. De alguna forma, esta comunidad virtual se convirtió en una extensión de la familia que nunca tuve, brindándome un sentido de pertenencia y comprensión que había anhelado durante tanto tiempo. Me recordó que incluso en los momentos más oscuros, la conexión humana es un faro de esperanza. Luego llegó la carta inesperada de mi hija. Había sido cautelosa al abrigar esperanzas de reconciliación, temiendo que todo fuera otra fuente de dolor, pero la carta era sincera y desgarradoramente honesta. Me escribió sobre sus propias luchas, la confusión que sintió al verse atrapada entre lealtades y el profundo arrepentimiento por cómo se habían desarrollado las cosas. Expresaba su deseo de verme, de comenzar de nuevo, aunque reconocía que el camino sería difícil. Mi corazón era un torbellino de emociones, alegría, miedo, escepticismo, pero en el fondo sabía que quería intentarlo. Acordamos encontrarnos en una cafetería tranquila, un lugar neutral donde pudiéramos hablar abiertamente. Verla después de tanto tiempo fue surrealista. Había madurado, llevaba sus propias cicatrices, pero también conservaba esa chispa de resiliencia que yo reconocía en mí misma. Nuestra conversación fue tímida pero esperanzadora, llena de lágrimas y sonrisas vacilantes. Fue el primer paso hacia la reconstrucción de lo que se había roto. Reconectar con mi hija trajo consigo un nuevo sentido de propósito y sanación. Comenzamos a pasar tiempo juntas, reconstruyendo la confianza con cautela, paciencia y honestidad. No fue fácil, hubo momentos de frustración, heridas antiguas que se reabrían, pero, por debajo de todo eso, existía un deseo compartido de sanar y avanzar. Me di cuenta de que el perdón no era un acto único, sino una decisión diaria, un proceso constante de soltar y abrazar el amor a pesar del dolor. Nuestra relación se volvió más fuerte a medida que compartíamos historias, sueños y temores. Empecé a verla no solo como mi hija, sino como una persona con sus propias batallas y victorias. Este vínculo renovado se convirtió en una fuente de fuerza para ambas.
Me recordó que, incluso después de las traiciones más profundas, siempre hay esperanza de sanación y renovación si estamos dispuestas a tomar el riesgo. El camino estaba lejos de terminar, pero había aprendido que sanar no se trata de olvidar ni de borrar el pasado, se trata de aprender a vivir con él, de crecer a través de él y de negarse a permitir que defina nuestro futuro. Me había transformado de una mujer quebrada por la traición a una empoderada por la resiliencia, el amor y el valor propio. Mi historia ya no era sobre pérdida o dolor, sino sobre supervivencia, coraje y esperanza. Cada día era un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para elegir la alegría y la paz sobre el rencor y la desesperanza. Finalmente era libre, no del pasado, sino de su poder sobre mí. Y esa libertad era el regalo más grande que me podía haber dado. A medida que pasaban los meses, me descubrí creciendo no solo en espíritu, sino también en la vida que estaba construyendo para mí misma. Finalmente había tomado control de mi historia, reescribiéndola con propósito y determinación. Mi hogar, aunque más pequeño y humilde que el anterior, se había convertido en un santuario donde podía respirar libremente, sin miedo ni dolor. Lo llené de alegrías sencillas, libros, plantas, luces suaves y me rodeé de personas que realmente se preocupaban por mí. Las viejas heridas aún emergían de vez en cuando, pero en lugar de permitir que me consumieran, las enfrentaba de frente. La terapia se convirtió en una herramienta vital, ayudándome a desempacar años de traición y dudas sobre mí misma, guiándome hacia el perdón no por ellos, sino por mí. Me di cuenta de que el perdón era un regalo que me debía, una manera de soltar el pesado peso de la ira y el duelo que me había encadenado por tanto tiempo. Reconstruir la confianza no fue fácil, especialmente con aquellos que me habían herido profundamente. Pero a través de la paciencia y de límites claros aprendí a protegerme sin cerrar completamente mi corazón a los demás. Descubrí que la familia no siempre son los que comparten tu sangre, a veces son aquellos que permanecen contigo cuando todos los demás se alejan. Mi círculo se volvió más pequeño, pero más fuerte, cimentado en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Empecé a ser voluntaria en un centro comunitario local, ayudando a personas que también habían sufrido pérdidas y traiciones. Sentía que era una forma de convertir mi dolor en propósito, transformando lo que una vez amenazó con destruirme en una fuente de fortaleza y compasión. Cada historia que escuchaba reflejaba partes de mi propio camino, recordándome que sanar es algo universal y absolutamente posible. Una tarde, mientras organizaba unas fotografías antiguas, encontré una imagen de mi madre, la misma mujer que en algún momento me dio la espalda. Durante mucho tiempo había llevado conmigo una mezcla complicada de resentimiento y añoranza, luchando por reconciliar el amor que una vez sentí con el daño que ella me causó. Me di cuenta de que había estado aferrada a la esperanza de que algún día cambiara, me perdonara o se acercara a mí. Pero a veces las personas no cambian y lo más difícil es aceptar eso. Con lágrimas en los ojos, decidí soltar no para olvidar, sino para liberarme del ciclo interminable de dolor. Le envié una carta sin pedir nada, solo compartiendo mi verdad y deseándole paz. Fue el acto final de cierre que necesitaba para recuperar por completo mi tranquilidad. La carta nunca fue respondida, pero no necesitaba que lo fuera. Ese silencio fue una señal de que mi sanación estaba completa, no por su reconocimiento, sino por mi propia fortaleza. La vida ahora se trataba de avanzar, no de mirar atrás. Empecé a planear un viaje con el que siempre había soñado, una travesía en solitario hacia la costa, donde el horizonte infinito me recordaría las posibilidades sin límites. De pie junto al mar, sintiendo la brisa salada en el rostro, experimenté una profunda sensación de libertad. Las olas susurraban que la vida continúa, que el dolor es temporal y que la alegría espera a quienes se atreven a buscarla. En ese momento entendí que mi historia no estaba definida por la traición ni por las pérdidas, sino por mi valentía para levantarme una y otra vez, más fuerte y más sabia. De regreso a casa, con el corazón y el espíritu renovados, abracé el futuro con los brazos abiertos. Me reconecté con mi hija, cultivando una relación frágil pero en crecimiento, construida sobre la honestidad y el perdón. Creamos nuevos recuerdos,
Cenas llenas de risas, charlas tranquilas acompañadas de té, momentos de ternura que cosieron nuestras almas con hilos de esperanza. También me abría al amor de nuevo, sin prisas, confiando en que la persona adecuada sabría valorar a la mujer en la que me había convertido. Cada día me recordaba que mi valor no dependía de la aprobación de quienes me abandonaron, sino que residía dentro de mi propio e inquebrantable amor propio. Mi viaje había sido doloroso, sí, pero también fue un testimonio del increíble poder de resiliencia del espíritu humano. Y mientras cerraba aquel capítulo de traición, abría el siguiente lleno de esperanza, sanación y la promesa de un mañana más luminoso.